Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos entonces dando inicio a este taller. Agradecemos a todos los invitados por estar acá. Bueno, recuerden que este es un taller que se dicta desde el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, el cual queda en el Instituto Tecnológico Metropolitano o el ITM. Y Vale y yo, Sara, les vamos a estar hoy como dirigiendo un taller que esperamos que ustedes participen para poder como desarrollarlo y demás, porque no es como una clase ahí donde vamos a estar hablando solo Vale y yo, sino que ustedes van a ser partícipes de esa experiencia. Entonces, si tienen preguntas o algún comentario o algo que agregar, lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, para dar inicio, primero requerimos que ustedes tengan como a la mano una hojita, cualquier hojita por ahí suelta que tengan, un lapicero, un lápiz, para escribir algunas cositas que Vale y yo les vamos a ir pidiendo. ¿Listo? Entonces, esta primera como actividad consta de que ustedes traten de imaginar de qué trata una extinción. O sea, ¿a ustedes qué les suena esa palabra extinción? ¿Y qué creen que es una extinción masiva? ¿A qué les suena extinción? Y después como esa palabra ya compuesta como extinción masiva. Y si creen que han ocurrido varias extinciones o solo una o ninguna, y cómo se genera una extinción masiva. No tienen que poner algo como que sea correcto, acá no hay como cosas ni correctas ni malas ni nada, sino algo que se les ocurra. Entonces les vamos a dar un momentico y me confirman si entendieron la actividad. Alguien que me confirme. Chicos, ¿saben lo que hay que hacer? Van a anotar entonces qué creen que es una extinción masiva, cuántas extinciones masivas creen que se han dado en el planeta y van a anotarla en un papelito. Y ya en 2 minuticos comenzamos a socializar para ver ustedes qué piensan. Como dice Sara, no hay respuestas malas ni respuestas buenas, simplemente vamos a hablar al respecto y pues ya luego vamos como a socializar para ver quién era el más acertado o el menos acertado. ¿Listo? Sí, por aquí ya me confirmaron que sí. Quien esté listo y quiera tomar la palabra, levanta la mano y le vamos dando la palabra también. Quien quiera decir ya la percepción que tiene, también lo puede hacer sin ningún problema. Podemos empezar con la primera pregunta, que era ¿qué creen que es una extinción masiva? ¿Quién tiene como algún comentario sobre eso, algo que se le venga a la cabeza? Hola, buenos días. Hola. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. La extinción masiva es algo como que fue un acto que fue terminal para cierta especie o cierta cantidad de organismos o personas, animales, plantas, etc. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo que quiera como agregar? ¿Alguien más quiere decir algo acerca de lo que es una extinción masiva, lo que cree que es una extinción masiva? ¿Cómo? ¿Alguien va a comentar algo? Sí. Salomé. Profe, o sea, extinción es como el término que se usa para referirse como algo que ya se fue, o sea, algo que ya no existe. Entonces, extinción masiva es como lo mismo, pero de una manera más agresiva. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Y cuántas extinciones creen que se han dado en el planeta? ¿O creen que no se han dado extinciones o solo una? ¿Cuántas? Pero extinciones masivas. Extinciones ¿cierto? masivas. Porque como hemos escuchado mucho tiempo, se extinguen diversas especies y demás. Pero digamos, si se extingue solo una especie, eso tal vez no se considera una extinción masiva, ¿cierto? Sino
solo de una especie. ¿Cuántas extinciones masivas creen que han ocurrido a lo largo de la vida o de la historia de la vida en la Tierra? No sé, 5, ¿no? ¿Cuántas? 5. 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Tomás dice que una. Bueno. ¿Alguien tiene algo más por comentar? Tomás Cano también dice que una. Listo. Yo creo que solo una. A ver. Miguel Dice- Ángel Muñoz dice que cree que 6. Salomé Parra 3. Salomé Parra 1. Isabela 3. María José 1. Bueno. Chicos, muchas gracias por participar y entonces vamos a seguir. Y acá ya con la explicación que nos va a dar Vale, nos vamos a dar cuenta de qué tan acertado fue lo que comentamos o escribimos y demás. Bueno, muchos de ustedes acertaron en algunas cosas acerca de lo que es una extinción masiva. Se conoce entonces a extinción masiva cuando se pierde a por lo menos el 50% de la totalidad de las formas de vida que existen en el planeta, y con la totalidad de formas de vida me refiero a animales, plantas, hongos, etcétera, ¿cierto?, que habitan en la Tierra en un corto periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos evidenciar todas estas extinciones gracias a registros fósiles que quedan en el planeta. ¿Qué es un fósil? ¿Ustedes qué creen que qué es un fósil? ¿A qué les suena o a qué les recuerda? Algo que se les ocurra. Un fósil. Un hueso de dinosaurio Dinosaurio petrificado. Puede ser. Sí. Solo huesos de animales, huesos de dinosaurios. Ajá. Y solamente los... Dime, Sofía. Un fósil es como los registros que quedan de las cosas que ya como que se extinguieron y quedaron plasmadas en la tierra. Por ejemplo, partes de plantas, huesos, de todo un poco. Excelente, muy bien. Susana dice que es como un rastro y Salomé dice que es algo viejo y anticuado. Ajá. Y Miguel dice que son huesos de alguna especie, pero demasiados viejos, o pues algo así. Bueno, los fósiles sí son de animales que han estado extintos, pero no siempre son huesos, ¿cierto? Sino, como dicen muchos de ustedes, como vestigios, como rastros, ¿cierto? Como marcas que también se pueden dejar en sedimentos. Y los sedimentos son como piedras, pedazos de piedras. Por ejemplo, miren que acá en la imagen vemos un fósil, tal vez de una planta, ¿cierto? Y esa planta dejó su marquita en ese sedimento que es la piedra. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos... pues los paleontólogos, que son los que estudian los fósiles, la paleontología de la ciencia que estudia los fósiles, puede asumir o puede presumir un poco cuánta edad tenía ese sedimento y entonces en qué edad pudo haber existido ese organismo que ya no existe, ¿cierto? Que ya se extinguió. ¿Queda claro lo que es una extinción masiva? Y lo que son los fósiles, ¿cierto? Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces hay otros conceptos que son importantes para poder comprender lo que es una extinción masiva y ya poder después hablar de la quinta extinción. Entonces, hay algo llamado tiempo geológico, que es un poco complejo de entender para nosotros los humanos, porque nosotros dividimos el tiempo en años, meses, días, horas, pero el tiempo geológico abarca millones de años, ¿cierto? Entonces, ese tiempo se dividió de la siguiente manera. Acá a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos los eones, después están las eras y después están los periodos. Entonces,
El periodo en que nos vamos a enfocar de esa quinta extinción, o donde se dio la quinta extinción, es el Cretácico, ¿cierto? Y como vemos, el Cretácico hace parte de una era llamada Mesozoico, que es la segunda era del eón Fanerozoico. Y más a la derecha vemos unos cuadritos como morados donde indican las diferentes extinciones que han ocurrido. Entonces acá, ¿cuántas se ven? 5, ¿cierto? Y esas flechitas indican en qué periodo se dieron esas extinciones. Entonces, ¿quién me dice en cuál periodo, según esta imagen, aunque sea un poquito pequeña, se dio la quinta extinción? El tiempo va de abajo hacia arriba. Entonces, la última extinción sería la que está más arriba. ¿Quién me dice en qué periodo se dio esa extinción? A ver, yo veo si están diciendo. En el Cretácico superior. En el Cretácico superior, súper bien, Sofía. Bueno, ¿y quién me dice, por ejemplo, en qué periodo se dio la segunda extinción? La segunda sería de abajo hacia arriba, recuerden. Si la última fue la del Cretácico, en el Devónico, muy bien. En el Devónico, muy bien. Listo, entonces podemos seguir. Bueno, entonces, como ya sabemos, han ocurrido 5 grandes extinciones, siendo la última en el Cretácico, ¿cierto? Y allí, pues en esa era que habitaban los dinosaurios. ¿Por qué es tan famoso los dinosaurios en esa época? Porque eran los organismos que dominaban el planeta, ¿cierto? Eran los organismos de gran tamaño, como decir los mamíferos, haciendo una analogía hoy en día, ¿cierto? Recuerden que nosotros somos mamíferos, entonces, ¿qué pasó realmente con esa extinción? La ciencia apunta y las evidencias apuntan a que fue por la caída de un asteroide que medía 12 kilómetros de diámetro. 12 kilómetros de diámetro. Y este asteroide cayó en la península de Yucatán, en México. ¿Ustedes creen que solamente fue la caída del asteroide, o sea, el impacto como tal, el que hizo que se extinguieran los dinosaurios, o ustedes creen que pudo haber pasado algo más que pudo haber provocado esta gran desaparición? ¿Qué dice Tomás? O sea, como que ese asteroide cayó y ya en ese choque aplastó todos los dinosaurios. ¿Creen que eso fue lo que pasó o pasó algo más? Todos dicen que pasó algo más, pero ¿qué es eso algo más que creen que pasó? Como que se imaginan. El impacto o tsunamis, por acá Tomás dice en el chat, tsunamis gigantes, ajá. Ya podemos ir. Hola. Yo digo que también pudo haber sido como la onda expansiva que aportó pues eso, y aparte de eso, como usted misma lo dijo, al producir tanto polvo bloqueaba los rayos del sol, que eso no permitía fotosíntesis y entonces se desarmaba toda la cadena. Muy bien, oiga, qué niños tan inteligentes. Y yo estaba acá leyendo los comentarios y todas estas están diciendo pues varias causas de ese choque de ese asteroide contra la Tierra. Muy bien. Entonces, como ustedes dijeron, ese impacto no solo fue como el impacto como ahí se aplastaron todos los dinosaurios y los mató, no, sino que eso tuvo unas consecuencias a corto y largo plazo, lo cual hizo que las condiciones ambientales del planeta cambiaran un montón. Y esas condiciones ambientales ya no eran favorables para que los dinosaurios, o la mayoría de dinosaurios, porque ahorita les vamos a contar algo muy importante, siguieran existiendo y dominando la Tierra.
Entonces, ese asteroide lo que causó primeramente fue como una ola expansiva demasiado grande, ¿cierto? Se dice que esa ola expansiva equivale como a miles de bombas atómicas, como si miles de bombas atómicas hubieran caído en la Tierra, bombas atómicas como por ejemplo las de Hiroshima o Nagasaki, que yo creo que ustedes ya han escuchado de estas bombas atómicas. Entonces el impacto fue realmente algo impresionante. Y a causa de eso hubo movimiento de las placas tectónicas, entonces se generaron tsunamis. Aparte, muchas rocas de este asteroide volaron por los cielos y eso ocasionó incendios forestales. Entonces eso también es otra causa. Otra que ustedes también dijeron es que los cielos, ¿cierto?, se oscurecieron debido a diversos gases, el hollín y tanto sedimento que había en el aire. Entonces eso lo que ocasionó es que el clima cambiara un montón porque los rayos de sol ya no penetraban o no podían penetrar la Tierra. Listo. Pero entonces ustedes se preguntarán cómo fue que volvió a surgir la vida en la Tierra, ¿cierto? Y digamos volver a surgir entre comillas, porque con esta quinta extinción masiva se desapareció el 75% de las especies. Entonces miren que hay un porcentaje pequeño que siguió ahí vivo, ¿cierto? Fuerte, extremo a esta catástrofe. Y resulta que hay un complejo, o había un complejo de volcanes, y a ese complejo de volcanes lo llamamos Traps del Deccan. Estos volcanes están hoy en día en lo que conocemos como el sur de la India, ¿cierto? Y esos volcanes casi de manera instantánea al impacto del meteorito comenzaron a hacer erupción. Entonces los científicos comenzaron a suponer un montón de cosas. Bueno, si fue realmente el asteroide o también pudo haber ayudado estas erupciones volcánicas a la desaparición de todas esas formas de vida. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer suposiciones de cómo estos volcanes podrían afectar el planeta. Entonces llegaron a la conclusión de que pudieron afectarlo de dos maneras. La primera era porque se liberaba por la erupción volcánica gases de dióxido de azufre, y el dióxido de azufre lo que provocaba era un enfriamiento del planeta a un nivel muy extremo, ¿cierto? Y aparte de esto provocaba lluvia ácida, y la lluvia ácida también afectaba los océanos y todas las formas de vida acuáticas, ¿cierto? Entonces esa era la primera suposición de cómo estos traps del Deccan pudieron haber afectado también las formas de vida en el planeta. Y la segunda era por la liberación de dióxido de carbono, que por el contrario aumentaba la temperatura y provocaba cambios en los ecosistemas muy grandes en muy cortos periodos de tiempo. Entonces a esto súmele los cambios ambientales provocados por el asteroide, porque esto sucedió casi de manera instantánea. Entonces los científicos estaban muy confundidos, porque entonces estaban diciendo, bueno, ¿era el asteroide solamente, los traps del Deccan solamente, o ambos al tiempo? Entonces yo quiero saber ustedes qué piensan. ¿Tuvieron algo que ver, Camilo, apagas? ¿Tuvieron algo que ver los traps del Deccan o solamente fue el asteroide? ¿Qué dicen ustedes? O si de pronto creen que algo más pasó, ¿qué se imaginan? ¿O cuál de estas dos teorías les parece más acertada, según ustedes? ¿La unión de las dos teorías, solo la del asteroide o solo lo de los traps del Deccan? Ambas, dice Daniel. María José, la unión de las dos. Salomé Parra dice que cree que solo fue el asteroide. La unión de las dos, dice Sofía. Bueno, vamos a ver, esas respuestas se las voy a dar ahorita. Bueno, primero entonces vamos a mirar qué pasó con esas especies que habitan en el planeta. Algo muy importante es que en esta quinta extinción
se habla principalmente de los dinosaurios, pero muchas otras formas de vida también se extinguieron en esta quinta extinción, valga la redundancia. Entonces, ¿cuáles son esas otras formas de vida? Vale, ahorita nos dijo, plantas, microorganismos, ¿cierto? También no solo habían animales vertebrados, sino invertebrados. Entonces muchas otras formas de vida se vieron afectadas en esta quinta extinción. Eso es algo muy importante, primero. Y segundo, que resulta que no todos los dinosaurios se extinguieron. Hay unos dinosaurios que todavía habitan entre nosotros. ¿Cuáles creen que son estos dinosaurios que aún podemos ver? Las aves. Las aves, palomas, cocodrilos, las aves, la gallina. La gallina. Muy bien. Como ustedes acaban de mencionar ahí, son las aves. Resulta que las aves evolucionaron a partir de un grupo de dinosaurios llamados terópodos. Ajá. Y esos o estas aves que existieron en conjunto con los dinosaurios fueron las únicas que sobrevivieron y evolucionaron millones de años hasta las aves que conocemos hoy en día. Entonces las aves que conocemos hoy en día son los sobrevivientes de esta quinta extinción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos especies de aves que existieron en ese tiempo. Entonces, seguramente estas aves no aviarias fueron las que dieron origen a las aves que conocemos hoy en día. También otra cosa importante, Miguel tiene una duda. Miguel, dinos. ¿En cuál parte del mundo? No, los dinosaurios, como les dijimos Vale y yo, dominaron la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos dominan casi toda la parte del mundo de esa época. En esa época los continentes estaban más juntos, no separados como los conocemos ahora. Y ellos habitaban en todo ese continente. Y no solo habitaban en el, pues como en la tierra, sino en el aire, en el agua, dominaban muchos ecosistemas. Entonces por eso eran tan poderosos. Miguel, imagina que los dinosaurios, haz la analogía como si fueran mamíferos, ¿cierto? Hoy en día, ¿cierto? Los mamíferos hoy en día somos los que dominamos la tierra. Recuerda que nosotros somos mamíferos. Tú puedes encontrar un perrito aquí en Colombia y también lo puedes encontrar en España, en el continente africano y en el continente asiático. Asimismo eran en esa época los dinosaurios, ¿cierto? Estaban en América, estaban en Asia, estaban en África, ¿cierto? Entonces estaban, digamos, repartidos por todo el mundo y por eso dominaban la tierra, porque eran los predominantes. ¿Sí queda solucionada la duda, Miguel? Listo. Bueno, entonces como les venía diciendo, de cierta manera la extinción de los dinosaurios favoreció que después, muchos millones de años después, los humanos pudiéramos existir. Porque como les hemos venido diciendo, los humanos somos mamíferos, hacemos parte del grupo de mamíferos. Y cuando los dinosaurios se extinguieron, los mamíferos que existían en esa época, en conjunto con los dinosaurios, eran pequeñitos, vivían debajo de la tierra, por allá como escondiditos o en la noche, ¿cierto? Porque todo el tiempo los dinosaurios estaban ahí dominando. Entonces, después, con la extinción de los dinosaurios, los mamíferos pudieron diversificarse un montón, crecer en tamaño, en población, y millones de años después, a partir de la evolución, se dio origen a los humanos. Entonces, como les dije, la extinción de los dinosaurios favoreció que nosotros ahora pudiéramos estar acá reunidos haciendo este taller. Bueno, esa pregunta. Pero mira que hay una pregunta. Ajá. Bueno, eso es muy importante.
Como les dije, los mamíferos de esa época vivían como subterráneamente y eso les permitió poder sobrevivir como a todos esos cambios climáticos, ¿cierto? Mientras la Tierra con mucho tiempo tomaba otra vez como una temperatura y un clima más adecuado para que ellos pudieran sobrevivir. No, igual ahí quedaba alimento, quedaban algunas plantas, no es que todo desapareció, no, porque mira que muchos mamíferos sobrevivieron, las aves de ese tiempo, los dinosaurios que dieron origen a las aves sobrevivieron, también muchas plantas y otros seres vivos. Y también tenemos que pensar en los microorganismos, muchos de ellos también pudieron haberse alimentado de ellos, ¿cierto? Recuerden que no solamente son animales los que habitan el planeta, sino un sinfín de formas de vida, y había un porcentaje, aunque poco, que todavía estaba vivo, que sobrevivió a esa catástrofe. Entonces, entre ellos generaban una pequeña red trófica que ayudaba a que esto siguiera, pues que pudieran seguirse alimentando y poder pues sobrevivir. Listo. Y también algo muy importante es que debemos comprender que eso que estamos mencionando se dio en millones y millones de años, no fue ni siquiera 100 años o 200 años, ¿cierto? Sino millones y millones de años. Eso no pasa en un día como, ay, cayó, hoy nos morimos ya, quinta extinción, no. Eso se da millones y millones de años, y toda esta evolución también de los mamíferos después de los dinosaurios no se dio como, ay, se murieron, entonces venga, salgamos ya, no. Tuvo que haber un paso de adaptación, ¿cierto? De asimilación del medio, para que lograran pues como predominar hoy en día a los organismos que hoy en día conocemos en el planeta. ¿Tú cómo crees, Miguel? Al principio les dijimos eso. No sé si Miguel estaba, pero les explicamos eso. Alguien que de pronto le explique, o de pronto el que piensa. Por Miguel los dice, registros fósiles encontrados. Exactamente, por los fósiles que se encontraron, que en este caso, como eran de animales y son vertebrados, pues los dinosaurios eran vertebrados, entonces lograron dejar esos restos fósiles óseos, y pues en ese sedimento logramos, pues los paleontólogos, poder saber en qué era de la Tierra era que se encontraron o que vivieron, y pues cómo era su forma y la cantidad de fósiles de dinosaurios que encontraron. Imagínense, si eran los animales que dominaban la Tierra. Entonces por eso nosotros logramos saber cuántos dinosaurios, cuántas especies de dinosaurios habían, cómo era la forma de cada uno, cuáles eran sus hábitats, exactamente, que pudieron haberse alimentado, y cómo posiblemente era el medio en el que habitaban también, dependiendo de esas necesidades que tenían. La alimentación, entonces, si habitaban en bosques, si habitaban, no sé, en mares, etcétera, etcétera. bueno, ahora, Vale y yo les proponemos esta otra preguntita que dice si existen posibilidades de una sexta extinción. Pero se las pongo como en un contexto, una sexta extinción que nosotros podamos presenciar. ¿Qué creen ustedes? Yo diría que hay una gran posibilidad de que sí, pero a la vez que, o sea, no sea tan, o sea, que no muchas personas lo puedan ver o alguna cosa parecida. ¿Quién tiene otro comentario? Muy bien, Sophie. Nadie. Bueno, resulta que hace algunos años, bueno, acá hay un comentario. Tomás dice, sí, ya que tenemos mucha contaminación y esto provocó cambios climáticos, además con los puntos negros del sol que aparecieron, estamos en peligro de una posible sobretemperatura. Bueno, muy bien. Resulta, como les venía contando, que hace algunos años algunos científicos
propusieron que se podría dar o se está dando una sexta extinción. Esta sexta extinción es diferente a las que ya han ocurrido porque las pasadas fueron por causas naturales, por ejemplo el asteroide, actividades volcánicas, movimiento de las placas tectónicas, cambio del clima, y estas diferentes pues como causas no están ocasionadas por una especie en específico, ¿cierto? Simplemente sucedían de forma natural. Resulta que esta sexta extinción que se propone está provocada por el humano y sus diferentes acciones, ¿cierto? Entonces está principalmente la agricultura desmedida, la ganadería, la contaminación del aire, del suelo, del agua. Entonces todas estas acciones están fomentando una extinción que se da de forma continua, ¿cierto? Se va dando como de forma paulatina. A esta sexta extinción a ver, ¿qué dijo Salomé? Muy bien. Salomé está hablando de la extinción pasada y ella dice que esa extinción le dio la oportunidad a otros animales más pequeños para multiplicarse y poblar la tierra. Muy bien, porque esos animales ya tan gigantes y tan poderosos ya no habitaban la tierra, entonces los más pequeñitos tuvieron la oportunidad de diversificarse, de poblar la tierra, de tener más descendientes y demás. Entonces ya con esto, como les decía, esta sexta extinción está provocada por nosotros, los humanos, y nuestras acciones. No sé si alguno tiene como algún comentario, alguna opinión sobre esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Si es posible, no es posible, o eso es mentira? Profe, Hola. pues yo siempre lo he dicho, o sea, yo siempre soy como de que los humanos hemos causado muchas cosas en nuestro planeta y no hemos sabido manejarlo. Y probablemente pues dentro de unos pocos años sí nos vaya a pasar algo como más, pues sí, como más malo, porque ya el daño que tiene el planeta pues es irreversible, y lo que podríamos hacer es como simplemente retrasar lo que va a pasar, pero no vamos a poder como cambiarlo. Muy o hacer bien. que no pase. Ajá, estamos con todas estas prácticas que mencionó Sara acelerando un montón de cambios, ¿cierto? Un montón de cambios ambientales en cortos periodos de tiempo. ¿Y esto qué hace? Que los animales y todas las formas de vida de la Tierra se tengan que adaptar de manera rápida a esos cambios, incluyendo nuestra especie, porque nosotros también somos una especie más, ¿cierto? Y los cambios que nosotros estamos provocando también los tenemos que pasar nosotros, ¿cierto? Entonces muchos organismos, digamos que se ven acongojados por tantos cambios en tan poco tiempo, y ahí es cuando escuchamos la frase común de que esta especie está amenazada, que esta especie está en vía de extinción, un montón de cosas, no solamente por todos esos cambios ambientales que estamos provocando, sino también porque estamos invadiendo hábitats que no son los nuestros, ¿cierto? Y eso también hace que organismos tengan que emigrar a otros ecosistemas convirtiéndose en foráneos. Y cuando hay un foráneo en un ecosistema, ¿qué pasa? Tiene que competir con los que sí son endémicos, o sea, con los que sí son de ese ecosistema, y eso lo que hace es ya desequilibrar, producir un desequilibrio en los ecosistemas, y aparte de los cambios ambientales, pues es algo pues, digamos, demasiado perverso para estos organismos, tenerse que migrar, tener que competir con otros organismos que no tenían que competir antes, y aparte de esto tener que lidiar con los cambios ambientales que se están produciendo por la liberación de gases de efecto invernadero, producto de la contaminación y todo lo que ya Sara les contó. Entonces claro que sí, que lo podamos vivir no lo sabemos, que lo podamos comenzar a estar presenciando, sí puede pasar. Antes de esta actividad, yo quiero aclarar, porque les hice ahorita la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo volvió a resurgir la vida después de la quinta extinción?
Vamos a ver qué dijo Miguel. Dice, yo diría que sí existen posibilidades, ya que no sabemos en un futuro cómo va a reaccionar el planeta a los daños que nosotros hemos causado. Y no solo como en un futuro, como les decía, esa extinción se va dando como paulatinamente, ¿cierto? Puede llegar a un punto mucho más crítico, claro que sí, si seguimos con esas mismas prácticas que tenemos hoy en día. Pero esas extinciones se están dando poco a poco y en un tiempo muy corto, ¿cierto? Y por causas antrópicas, o sea, de los humanos. Ya podemos ver. Bueno, ¿cómo, Espera, Sofi? una preguntita. Dime. Entonces, digamos que en cierta forma el planeta se va preparando para cierta extinción y en las anteriores, o sea, es como si se fuera preparando la Tierra para recibir cierto impacto. No, de una extinción, no es que o la cómo. Tierra se prepare, es más bien, digámoslo, como lo contrario. Siempre que han ocurrido extinciones masivas, de alguna manera, esas formas de vida que sobrevivieron buscaron la manera de diversificarse y volver a poblar la Tierra, ¿cierto? Entonces, si ocurriera una sexta extinción, seguramente, pero eso no es como un pretexto para decir como, ay, no sigamos con las mismas acciones que tenemos, destruyendo el planeta, porque la vida va a volver a resurgir. Seguramente la vida vuelve a resurgir de diferentes maneras. Existirán otros animales, otros insectos y demás. Pero esa extinción, esta última que se propone, se está dando en un periodo muy corto, ¿cierto? Y para que la vida vuelva a diversificarse y poblar la Tierra, para que suceda eso tienen que pasar millones de años, ¿cierto? Entonces ahí sí nos veríamos perjudicados, ¿cierto? Porque digamos que se empiecen a extinguir un montón de plantas. Nosotros necesitamos las plantas. ¿Para qué necesitamos las plantas, por ejemplo? Para que nos ayuden con lo del oxígeno y eso. El oxígeno también como fuente de alimento, ¿cierto? Entonces, de esa manera, nosotros y otras especies tendríamos muchos problemas para poder sobrevivir, ¿cierto? Y seguramente serían muchos y millones de años donde muchas especies padecerían estos impactos. Entonces es eso, no es que la Tierra se vaya preparando para eso, sino que siempre ha ocurrido también decir como, ay, no, es que ninguna especie se puede extinguir. No, eso también es como un ideal que va como en contra de lo que ya ha pasado, ¿cierto? Porque siempre van a ocurrir diversas extinciones. Pero estas extinciones se deben dar de forma natural, ¿cierto? No por accionares humanos. Eso iba a decir yo, Sara, pues que con respecto a la pregunta de Sofi, que digamos que las extinciones anteriores han sorprendido al planeta, ¿cierto? Porque no se había logrado predecir de alguna manera que un asteroide iba a caer ese día, justo a esa hora y justo en ese lugar, ¿cierto? Fue algo natural, no fue gradual como la que estamos teniendo, pero esto que es gradual también está siendo sorpresa para el planeta, porque digamos que no tendría que suceder así, de forma natural. Entonces, al ser algo causado por o a tener un atenuante tan constante como son las prácticas humanas, entonces aparte de que se vuelve sorpresa, se va dando de forma cada vez más y más gradual, empeorando cada vez más pues como las condiciones, pero no es que se prepare, porque si se preparara entonces listo, o sea, se estarían acostumbrando, se estarían adaptando y no habría extinción, pero por el contrario, eso es lo que está pasando, se está sorprendiendo el planeta con un montón de cambios y pues hay un montón de grupos de animales importantes que se están perdiendo porque no están siendo capaces con estas sorpresas que nosotros gradualmente estamos haciendo. Sí, Sofi.
Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, y antes de hacer esa actividad, entonces les decía, pues retomaba como una pregunta que yo les hice ahorita, ¿cómo volvió a surgir la vida de ese 75% de todas las formas de vida que se extinguieron? ¿Cómo volvió a habitarse el planeta en esas poblaciones que actualmente conocemos? ¿Cómo creen ustedes? Esa pregunta yo se las había pasteleado ahorita. Por ahí Sofía abrió el micrófono. ¿Se arriesga? Profe, es que tengo como una cierta confusión ahí porque la estoy mezclando como con la evolución humana, ¿me hago Ajá. entender? Ujú. Entonces yo diría que tuvo que ver algo con los cambios climáticos que fueron aportando bacterias y eso fue evolucionando. Bueno, algo importante acá. Bueno, Tomás dice que primero una bacteria, después un pez, una rana. Bueno, a lo que está haciendo acá alusión Tomás es más bien a cómo se originó o se originaron las primeras formas de vida. Pero para esta quinta extinción ya existían muchas formas de vida. El 75% se extinguió, sí, pero ahí quedaron otras formas de vida y eso es lo que les estamos preguntando. ¿Cómo esas formas de vida cambiaron un montón, evolucionaron un montón, volvieron a poblar la Tierra? ¿Cierto? Entonces... me confundí. Entonces, eso es lo que les estoy preguntando y ahorita se los dije, ¿cierto? Porque ahí ya existían muchas formas de vida. Muy bien, Salomé Parra dice que a medida del tiempo, eso es muy cierto. Como les vengo diciendo, este suceso de diversificación, de volver a poblar la tierra, de evolucionar, lleva millones y millones de años. También eso implica cómo esas formas de vida se van adaptando a las condiciones climáticas en las que les toca vivir, ¿cierto? Entonces ya esas formas de vida se van adaptando, van evolucionando de acuerdo a esos cambios climáticos y demás. Todas estas, digamos, casualidades, cambios, adaptaciones, evoluciones, llevaron a que los mamíferos fueran evolucionando, cambiando hasta los primeros primates. Ya de ahí por un tiempo muy prolongado, después de un tiempo muy prolongado, se originaron los humanos o los primeros humanos. Entonces esa pues es como la explicación a esa pregunta. Entonces dice que algunos animales que eran carnívoros se tuvieron que acostumbrar a comer plantas, ya que no habían tantas especies para comer. Tomás, explícame eso. Como que cambiar la forma de alimentación, o sea, que Tuvieron que cambiar su forma de alimentación. pudo haber Sí, pasado. esa puede ser una explicación. Tal vez muchos animales tuvieron que cambiar sus hábitos alimenticios porque, digamos, ya existían muy pocas plantas de las que se alimentaban o existían muy pocos bichos de los que se alimentaban, ¿cierto? Entonces con el pasar del tiempo tuvieron seguramente que cambiar también esos hábitos para poder sobrevivir. Ajá. Y bueno, antes de pasar pues como a la pregunta y complementando un poco la respuesta que les dio Sara, inmediatamente después del impacto del asteroide y todos estos cambios, ¿se acuerdan que yo les hice una pregunta de que ustedes qué creían que había causado la quinta extinción? Si solamente la caída del asteroide, o si solamente la erupción volcánica de los Raps del Deccan, o si pudo haber sido una combinación de ambas cosas. Pues resulta que luego los científicos hicieron una simulación de las condiciones ambientales del planeta
y llegaron a la conclusión de que los traps del Deccan no pudieron haber causado la quinta extinción masiva, que por el contrario la liberación de dióxido de carbono de estos volcanes logró subir un poco la temperatura de la Tierra, porque cuando cayó el asteroide se produjo un enfriamiento extremo en el planeta, ¿cierto? Entonces digamos que era un poco más difícil que otras formas de vida lograran adaptarse a ese tipo de ambiente. Entonces con la liberación de dióxido de carbono producto de la erupción volcánica de los traps del Deccan, se logró subir un poco la temperatura y disipar un poco todo el hollín que había soltado todo el impacto del asteroide. Y cuando se disipa el hollín, entonces vuelve a entrar radiación solar, vuelve a entrar luz, y al entrar luz, ¿qué pasa? Puede volver a haber fotosíntesis, y si hay fotosíntesis hay animales, hay organismos autótrofos. Si hay organismos autótrofos que son los productores, entonces hay una cadena trófica un poco más completa, que también ayudó a que muchos organismos pues lograran resurgir, porque ya había mucha más disponibilidad de alimento. Entonces de esta manera los científicos dicen, bueno, gracias a ellos también pudo resurgir, y cambia la perspectiva de que los traps del Deccan pasaron a ser una suposición destructora a ya una confirmación de que gracias a ellos también pudo haber resurgido la vida en miles y miles de millones de años. Y otra cosa importante es mencionar que los dinosaurios no solo se extinguieron por estos hechos que les contamos Valen y yo, sino que tiempo antes, digamos, del asteroide, por ejemplo, ya varias especies se habían extinguido, ¿cierto? Y tiempo después, años después incluso, muchas especies se extinguieron. Entonces no todo fue como ahí solo en ese impacto y en ese específico momento, sino que también su extinción fue como prolongada y se dio también tiempo antes de estos hechos. Y Tomás dice que también de pronto algunos animales no se pudieron esconder de la lluvia ácida y se extinguieron. Claro que sí. Lo que dice Sara es súper importante, porque muchos de los animales que lograron sobrevivir a esa catástrofe en esa época y que luego lograron diversificarse hasta las formas de vida que probablemente conozcamos actualmente, puede que muchos de esos organismos ya no estén entre nosotros, sino que ya se hayan extinto por causas diferentes a un asteroide, ¿cierto? Y ya no se conoce como extinción masiva, sino como extinción de esa especie únicamente. Vamos a pasar entonces ahora sí a la pregunta que les queríamos proponer como la pregunta final. ¿Ustedes cómo creen que se relaciona la diversificación de los mamíferos con la existencia de los humanos, teniendo en cuenta que los humanos también somos mamíferos? Si quieren les damos unos 2 minuticos para que lo piensen y para que participen. ¿Cómo se relaciona la diversificación de los mamíferos con la existencia de los humanos? ¿Cómo creen que fue ese proceso? O se desaparecieron los dinosaurios y ¡ay, mira un humano! No, los humanos aparecieron ahí así de la nada. ¿Cómo hay? Hola, Sofi. Fueron como evolucionando desde lo más pequeño o desde el tamaño de donde se escondían, fueron evolucionando para llegar a cierta forma de organismos o hasta lo que se conoce como, decía Darwin, el simio africano, y que de ahí se despliega la evolución humana. Muy bien. Y acá también Santiago dice que son mamíferos que fueron evolucionando. Muy bien.
Igual ahorita, vale, yo ya les habíamos como contado un poquito acerca de eso y esa relación que existe. Entonces ya cuando les pregunten de la quinta extinción ya saben un montón de cosas, no solo que fue un asteroide, sino que eso ocasionó muchas consecuencias, también cómo eso se relaciona con la existencia de nosotros los humanos, cómo se diversificaron los mamíferos. También pueden hablar de una sexta extinción, una posible sexta extinción, cuáles son sus causas. No sé si hasta ahora tengan alguna duda, algún comentario. Si no... Hola, Sofía. Profe, yo tengo una duda. Si la radiación que vendría por el asteroide es tóxica, ¿cómo, o sea, sigo como con esa dudita, cómo lograron las especies o evolucionar o que cierta parte no se extinguiera? ¿Cómo así que la radiación tóxica? Sino que yo creo que estamos confundiendo porque como hacíamos la analogía de que el impacto del asteroide hacía como la asimilación de 100 millones de bombas atómicas al tiempo, ¿cierto? Y las bombas atómicas son radiactivas, entonces pues se podría producir como un efecto tóxico, pero a lo que se refiere esa analogía, Sofía, es como a las ondas, pues como a la catástrofe como tal. No sé si de pronto han visto videos de cuando cae una bomba atómica en Hiroshima o Nagasaki, y es que inmediatamente cae, se forma como una ola expansiva, ¿cierto? Y esa ola expansiva destruye todo a su alrededor, incluso miles de kilómetros alrededor. Entonces la analogía que se hace ahí, o la relación, es que el asteroide que cayó hace más o menos 65 millones de años pudo haber creado una ola expansiva que puede ser tan poderosa como miles de bombas atómicas. Pero no es que como tal se haya generado como radioactividad. Exacto, como debido toxicidad. a eso. Exactamente, es más por el impacto y lo que causa el impacto en onda, ¿cierto? La destrucción que La ocasiona. destrucción o sea, cuando cae la bomba que se levanta como una nube, de polvo, así mismo pasó, pero miles de veces más, pero no por la toxicidad, sino más bien por el impacto, Sofía. Entonces, gracias a que no se produjo toda esa toxicidad que tú crees que se produce cuando se suelta o cuando impacta una bomba atómica, fue que lograron sobrevivir esos organismos. Entonces fue afortunadamente el impacto y la catástrofe y no la radiactividad de una bomba atómica. A eso se refiere la analogía. Y también que esa expansión o esa ola expansiva no abarcaba lo que era todo el planeta, abarcaba muchos kilómetros, sí, pero no todo el planeta como tal. Entonces seguramente hubo especies que esa ola expansiva no logró pues como extinguir o causarles pues como la muerte. Digamos que como el asteroide cayó en Yucatán, en México específicamente, toda esta zona que está muy cerca de nosotros se vio afectadísima por ese impacto, pero los organismos que habitaban lejos, por allá en África, por allá en Asia, ¿cierto? No los tocó tanto, ellos murieron más lentamente por la disponibilidad de alimentos, ¿cierto? Porque ya entonces se ennegreció el planeta, pero ya eso era consecuencia del impacto del asteroide después, mientras que inmediatamente en el lugar o cerca al lugar donde impactó el asteroide sí murieron más, pues como rápido y de manera instantánea, podría decirlo. Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario? Todo está claro. Listo, Miguel. Bueno, ¿Les gustó el taller? ¿qué les pareció?
Aprendió mucho. Muy interesante, dice Isa. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, ahí como último comentario, los invitamos a que vengan al museo que queda en el ITM de Boston. La entrada es gratis, puede entrar cualquier persona y acá van a aprender mucho más sobre las extinciones masivas y otras salas que tenemos en el museo. También se hacen diversas actividades para que puedan asistir. Por aquí nos vemos entonces. Muchas gracias por asistir. Vamos entonces por terminado el taller. Qué bueno, Salo, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Que estén muy bien, feliz resto de tarde. Chao. Chao, con gusto. Gracias a ustedes. Chao.